hermana Gaby comentaba, sí, el canto ahí al final es algo de Dios, se sintió muy especial. Muchas gracias, Chesit, por cantarlo. Algo muy especial de Dios impartió a través de tu voz para nosotros. Bien, hermanos, pues no sé si recuerdan, hace algunos domingos les compartí que yo quería preparar una serie de predicaciones y estudio de alguna manera en la medida que Dios me permite, que yo sé que no es completo y todo, pero algo que yo considero muy importante como cristianos: escudriñar, estar enterados. Y esos son los engaños que el enemigo usa para detener nuestro avance en nuestro caminar cristiano. Él usa cosas para engañarnos y distraernos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y en esa distracción perdernos, hermanos. Y yo considero importante que estemos enterados, porque si no los conocemos, caemos como presa fácil de esos engaños, hermanos, y a veces no podemos salir. Y a veces hasta ahí llega nuestro caminar cristiano, por no conocer de qué manera el enemigo trata de desviarnos de nuestra caminata. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7. Y voy a leer solamente un fragmento, pero después voy a pedir a dos personas que me ayuden leyendo otras dos escrituras. Dice 2 de Corintios 7, a partir del versículo 6. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y yo quería comentar, hermanos, y compartirles de lo que podemos un poquito entender que dice Pablo ahí: la tristeza del mundo que produce muerte. Y lo que yo quisiera hablar, hermanos, en esta hora es acerca de la culpa y la condenación. Aquí Pablo utiliza dos palabras similares, que es esta tristeza, es una incomodidad. Ir investigándolo, porque ahora se puede investigar muy fácil en internet, en la raíz griega, que es como lupeo, esta palabra que tristeza quiere decir como una incomodidad, una molestia, pero hay esta molestia que viene de parte de Dios y produce arrepentimiento, produce vida, pero hay una tristeza que viene del mundo que produce muerte. Y yo creo que esa tristeza la conocemos de una mejor manera cuando la llamamos como la culpa y la condenación. Ahora, si podemos ir a Hebreos 10, 1-25. Y no sé, Guillermo, si me pudieras ayudar leyéndolo. Son algunos versículos. Hebreos 10, 1-25. Y alguien más, si me puede ayudar leyendo Romanos 8, 1-16. No sé si tú, Mirel, me pudieras ayudar leyendo Romanos 8, 1-16. Y hay mucho que estaba yo viendo, hermanos. Les voy a ser honesto, este tema me tuvo despierto como hasta casi las 3 de la mañana, porque
es tan amplio y realmente pareciera, pareciera fácil, pero yo lo estuve escudriñando y le pedí al Señor que me diera sabiduría, porque estoy convencido que la culpa, la condenación que dice aquí Pablo que viene del mundo, el enemigo la usa para traer muerte a la vida, a nuestra vida, a todos aquellos que hemos puesto y que tratamos de vivir conforme a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, hay mucho que habla acerca de esto y yo quisiera pedir ahí a Guillermo si me puedes ayudar leyendo entonces Hebreos 10, del 1 al 25, por favor. Amén. Gracias, Guillermo. Ahí el versículo 25, ¿verdad? Los pastores cada vez le van agarrando más cariño a ese versículo y cada vez predican más de ese versículo. Pero yo quisiera que pusiéramos atención a todo lo que viene hablando acerca de lo que era la ley y los sacrificios y cómo se contrapone con el sacrificio de Cristo Jesús. Y Mirel, si nos puedes ayudar leyendo Romanos, por favor, 1 al 16.
Amén, hermanos. ¿Qué le dice a usted cuando lee Romanos? Empiezas a escudriñar y realmente es tan profundo, hermanos. Les decía yo tenía preparando desde hace ya como 15 días este mensaje. Todo el día de ayer, hermanos, estaba así leyendo y no podía dejar de leer, y cambiaba las citas que iba a usar por otras citas que sentía yo que iba a ser más claro. Pero volviendo al punto inicial, hermanos, de que hay una tristeza que dice Pablo, hay una tristeza que viene de Dios y produce vida, y hay una tristeza que viene del mundo que produce muerte. ¿Qué es lo que sucedió en estas cartas de Pablo a la iglesia de Corinto? Tenemos 2 cartas en la escritura dirigidas a la iglesia en Corinto. La primera es un regañadón. Pablo les escribe y denuncia que en esa iglesia había inmoralidad sexual, había abusos en la mesa y la cena del Señor, había demandas de unos hermanos hacia otros hermanos. Y entonces en 2 de Corintios vemos que Pablo expone su corazón a decir: híjole, por un momento hasta me agüité de haberles enviado esa carta, porque pensé que ustedes iba a ser tanto el desánimo que no iban a poder reaccionar de una manera favorable. Pero dice que Pablo, gracias a Tito, me trajo la noticia de cómo había sido el impacto de esa carta y cómo había producido un arrepentimiento para vida. Y cuando uno lee todo lo que Pablo enseña acerca de la condenación, acerca del pecado, entendemos un poquito de lo que Pablo mencionó ahí, que es la tristeza que produce muerte. Y esto es la culpa, hermanos. Es una tristeza, una molestia, una incomodidad. Déjame decirte algo, hay muchas personas que se pueden sentir muy mal acerca de lo que hacen, pero eso no es suficiente. Eso no va a traer un cambio en sus vidas. La pura tristeza e incomodidad por tu pecado no es suficiente para traer una transformación a tu vida. Si tú estás o conoces a alguien que está en un ciclo de estos patrones de conducta que se repiten, de hábitos malos hábitos, de pecados ocultos, seguramente el sentimiento de culpa es parte de ese ciclo repetitivo que te lleva una y otra vez a caer. Y esto, hermanos, es la obra de la condenación. La Biblia llama al enemigo, a Satanás, como el acusador de los hermanos, y esa acusación tiene un efecto en nuestra vida, que es lo que Pablo llama la tristeza, que es del mundo que produce muerte. Y qué tremendo, porque el enemigo trabaja de una manera, hermanos, que no nos damos cuenta. Pero mira, antes de que tú cometas el pecado, antes de que tú caigas en algo que tú sabes que no debes hacer, hay una voz del enemigo diciéndote que no es tan malo, que no afecta a nadie, que no le va a hacer daño a nadie que tú hagas tal o cual cosa, y te está ahí animando. Y luego, cuando caes y cuando ese pecado toma posesión de tu vida y lo llevas a cabo, esa misma voz que te estaba convenciendo ahora trata de convencerte que es lo peor que has hecho y que de eso no hay remedio. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Si quieren, no levante la mano. Pero yo creo que hemos sido testigos de cómo el enemigo trabaja en nuestra vida. Es como un muy mal amigo que primero te está ahí sonsacando, ¿verdad? Hacer lo malo y ándale, ¿a poco te da miedo? No, si te avientas tú, voy yo también. Y luego ya cuando lo haces, imagínate que ya cometes aquello que te estaban convenciendo y ese mismo amigo empieza a distribuir un chisme entre todos para que nadie se junte contigo. Y te dice que tú eres precisamente eso que él te estaba animando a hacer. Esa es la voz del enemigo y es la manera como trabaja en nuestra vida, haciéndonos creer primero que el pecado que vamos a cometer, que el pecado en nuestra vida no es grave, y después que surte efecto, ese convencimiento viene y con su misma voz trata de convencernos que no hay redención
para lo que hemos hecho? ¿Por qué obra de esta manera? ¿Por qué dice que la tristeza del mundo produce muerte, hermanos? Y es que es la voz del enemigo. Trata de identificarme con mi pecado. Busca convencerme que yo mismo soy mi pecado. Por lo tanto, en mi interior hay un rechazo y hay un odio no hacia el pecado, sino hacia mi persona. Y eso es lo que le ha traído tan buenos resultados al enemigo una y otra vez. Porque si él logra convencerme de que yo soy mi pecado, me lleva a sentir un profundo desprecio por mí mismo, por lo que soy, por todo lo que hago. Y cuando un ser humano cae en esta condición, no busca ser restituido. Busca más bien castigarse, golpearse, porque en el fondo siente que no vale la pena el esfuerzo que se requiere para transformarse. Ha logrado juntar tu identidad con tu pecado. Y esa es la voz del enemigo. Esa es la condenación haciendo su obra en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos verlo? Yo los invito a lo que puedan tomar el libro de Romanos, leerlo y tratar de pasar todo lo que habla Pablo acerca de la condenación y la libertad que tenemos en Cristo Jesús después de este mensaje, porque lo más probable es que no voy a poder abarcar todo lo que este tema involucra. Pero estoy convencido, hermanos, de que el enemigo así opera, porque así ha operado en mi vida y así busca seguir operando. Y si tú eres una persona que ha crecido en una sociedad conservadora, que has crecido en la iglesia, si tuviste padres estrictos, lo más probable es que la culpa y la condenación trae vergüenza a tu vida y lo que busca es esconder tu pecado. Uno de los resultados más recurrentes para las personas que han crecido así es una vergüenza que los lleva a ocultar su pecado. Cuando uno se accidenta, que tiene algún dolor, ¿verdad? Pues la primera reacción es prevenir el dolor, evitarte el dolor. Y para aquellos que alguna vez, no sé cuántas historias han escuchado de niños que se golpean y su primera reacción es esconder la herida de su mamá, ¿verdad? Porque por empezar la mamá les puede pegar, no lo saben. Pero ahí viene que el mertiolate, que el agua oxigenada, todo eso, y a veces las inyecciones, y dice uno, no, mejor me aguanto esta cortada y a lo mejor no pasa nada. Uno en su mentalidad de niño, ¿verdad? Piensa que ahí la herida se va a cerrar como por arte de magia. Pero hermanos, el cuerpo humano está diseñado para identificar el dolor como algo ajeno, como algo extraño. No debemos normalizar el dolor, porque es una indicación de que algo está mal, ¿verdad? Cuando tú tienes tu cuerpo completamente sano, identificas un dolor. En ese momento tú puedes estar seguro que hay algo que no está bien. Hay algo que necesita atención, de preferencia de alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento. Pero si yo en mi ignorancia quiero esconder mi herida, ¿qué va a suceder, hermanos? Ustedes lo saben. Se infecta, se vuelve peor la situación. Porque en ese ocultar se da el cultivo perfecto que empieza a multiplicarse en nuestro cuerpo cosas mucho más dañinas. Y entonces incluso el dolor va a ser más fuerte, el remedio se convierte en algo cada vez más fuerte. Pero en realidad, hermanos, eso sucede en nuestro ser porque no es tan latente la herida del pecado en nuestro ser interior. Es más evidente una herida que sangra, pero el resultado es el mismo si yo oculto
mi pecado, empieza un proceso de infección. Se va esparciendo, se va volviendo cada vez una herida mayor. Y por el contrario de que se vaya disminuyendo, si esa herida no es tratada, se va multiplicando todo el problema y puede llegar incluso a perderse un órgano, un miembro del cuerpo o la vida. Es necesario, hermanos. El dolor es bueno si lo pensamos así. Primero, porque me va a indicar que hay algo malo en mí. Y segundo, porque a través de ese dolor, cuando hay una acción, ¿verdad? Para los hermanos que son enfermeras, que conocen de la medicina. Ahorita tenemos a Raquel, que regresó allá de Guadalajara, de hacer un curso de enfermería. Pues ella mejor que yo les puede explicar lo que hay que hacer en una herida. Y para todos vamos a hacernos a la idea, hermanos, de que cuando tienen que tratar un médico con tu herida, va a haber dolor. Más a lo mejor en un principio de lo que la herida inicial te causó. Pero es necesario. Pero cuando la condenación y la culpa se unen en mi vida creando vergüenza que oculta, que encubre el pecado, se convierte en un problema mayor. Y esto lo vemos, hermanos, en muchas iglesias, en muchas comunidades religiosas, en sociedades conservadoras, estrictas, que imponen un gran nivel de reglas y estándares. La vergüenza es algo predominante muchas veces, y el encubrir por tratar de evitar ese dolor mayor. Y ese, hermanos, es la tristeza del mundo que produce muerte. No dejamos que obre la tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. Ahora, durante varias décadas ya últimamente en nuestra sociedad, filósofos, escritores, pedagogos, maestros, artistas han intentado decir: vamos a eliminar este gran problema que es la culpa, la vergüenza. Vamos a eliminarlo de raíz. ¿Cómo? Vamos a deshacernos de Dios. Vamos a deshacernos de sus normas morales, porque esa es la razón y esa es la fuente de la vergüenza en el ser humano. Y año con año, década con década, nuestra sociedad ha ido avanzando, alejándose de los estándares morales de Dios, tratando de deshacerse del Dios de la religión, creyendo que en eso iban a acabar con esta sensación de la culpa, de la condenación. Y ahí se iban a deshacer de la baja autoestima, iban a poder vivir libremente. Y cuando nosotros vemos los resultados, hermanos, podemos juzgar por nosotros mismos. En base a lo que la sociedad ha logrado y se ha logrado apartar de Dios, deberíamos ser una de las sociedades más felices y contentas de la historia de la humanidad, porque logramos en gran manera deshacernos de cualquier estándar moral, de la religión o del Dios del cielo. Y creemos que vamos a ser nosotros ahora sí libres para expresarnos, ¿verdad? Ya no va a haber esa condenación, ya no va a haber esa carga, ya no va a haber esa vergüenza. Es la idea que trataron de vender. Pero ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Cómo vemos ahorita las estadísticas de suicidios? ¿Está bajando conforme la sociedad se aleja de Dios y de sus estándares morales? ¿Hemos logrado deshacernos de la culpa, el remordimiento, alejándonos de los estándares morales de Dios? No hemos podido avanzar en nada en eso, hermanos, porque la sociedad rápidamente intercambió el juicio de Dios, el lugar de Dios como juez, por el dinero como un juez. Cuanto tengo, tanto valgo. Por la fama, por la reputación, por mis relaciones. Y es en eso que una y otra vez el hombre vuelve a caer en esta sensación, en esta incomodidad de no estar a la altura
de no estar dando el ancho, de saber que me falta mucho para poder llegar al estándar que yo quiero y que el sistema del mundo me dicta que yo debería tener. Nunca fue tan fácil, hermanos, como solamente apagar un switch en nuestra cabeza, decir, ya no voy a sentir culpa, ya no voy a depender de lo que los demás quieran pensar y me hagan sentir. Yo quiero ser libre, yo quiero ser yo mismo. Y la industria de la medicina estética que más predica el aceptarte a ti mismo es una industria millonaria. Resulta que aceptarte a ti mismo como eres es muy caro, hermanos. Es de lo más caro que puedes hacer. Le han vendido incluso a los hombres de que tienen que usar mucho maquillaje para poder ser quien ellos son y poder aceptarse como son. Porque han intentado cambiar leyes, normas de conductas de la sociedad para sentirse aceptados y nunca es suficiente. No se sienten satisfechos con lo que han logrado. Nunca fue tan sencillo como decir, solamente tengo que deshacerme de este malestar, de esta tristeza en mi ser, porque no me aceptan, porque no puedo ser como yo quisiera ser, porque no estoy a la altura. Y que funcionara de manera mágica para que no volviéramos a sentirnos mal. Hermanos, esta tristeza, esta molestia, esta incomodidad sigue produciendo el mismo resultado que dijo Pablo, produce muerte. Una tristeza, una molestia, una incomodidad que nos lleva no al arrepentimiento, sino a la muerte. Pablo, hermanos, si ustedes estudian ahí Romanos, que espero que podamos tener algún momento un estudio de Romanos y con la ayuda de la pastora ver cómo Pablo pone una contraparte de la ley, el pecado, la carne, llevan a la muerte, que es lo mismo que la tristeza del mundo, pero la gracia, el andar en el Espíritu, la justicia que Dios pone en nosotros es igual a la tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento. ¿Verdad? La condenación y la vergüenza tienen su efectividad, hermanos. No lo vamos a negar. Eso también es una realidad. Por algo, es algo tan, como le dicen en Estados Unidos, ¿verdad? O en inglés, está cableado nuestra mente para responder a la culpa, a la vergüenza. Los maestros por mucho tiempo usaron la vergüenza para empujar a los alumnos a hacer acciones correctas. Si yo estoy en un ensayo de mi orquesta y es la semana del concierto y no me salen las notas que tengo que tocar en el concierto y el director se agarra y enfrente de todos me grita porque no me sale, lo más probable es que voy a llegar a mi casa y voy a tratar de estudiar para que no me vuelva a pasar, hermanos. Sí tiene un efecto, sí podríamos llamarlo. Pero hay algo que va produciendo muerte en mi corazón si es una tristeza que viene del mundo, si es solamente condenación y culpa. ¿Qué es lo que Dios quiso hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que el Evangelio enseña? Y la razón por la cual decimos que el Evangelio es diferente de cualquier religión, cualquier institución religiosa. El Evangelio es diferente. ¿En qué sentido, hermanos? ¿Cómo lo podemos nosotros describir, explicar a alguien? Porque entendemos bien la culpa y la condenación para llevarnos a hacer cosas buenas, para tenerle miedo a las consecuencias. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios pudo haber enviado a este mundo una revelación de lo que era el castigo eterno. Usted y yo podríamos tener un encuentro personal con lo que significaría la eternidad sin Dios. Y eso a lo mejor podríamos pensar que sería suficiente para portarnos bien, para tomar nuestras Biblias, para orar, para venir a la iglesia. Es que yo tuve un encuentro con el castigo eterno y yo no quiero estar ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué nos reveló Dios? A su Hijo, el amor que Él tiene por el mundo. Una vida perfecta en Cristo Jesús. ¿Es esto suficiente para inspirarme?
ver la vida de Jesús, estudiar sus palabras, yo pienso que no es suficiente. Es necesario algo más. Y fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Porque no solamente vino a predicarnos, no solamente vino a hablarnos del amor de Dios. Él tuvo que tomar tu pecado y mi pecado y llevarlo a la cruz del Calvario. Yo no necesito, hermanos, estarme recordando lo serio que toma Dios mi pecado y estarte diciendo lo serio de las consecuencias de tu pecado. Para eso solamente necesitas voltear a ver la cruz y vas a conocer la ira de Dios hacia el pecado. Yo necesito estar recordando la cruz del Calvario para recordar cuán seriamente desagradable es para Dios mi pecado. Pero al encontrarme frente a esa cruz, no puedo evitar ver su amor por mí. Y cómo obra, cómo opera esta tristeza que viene de parte de Dios, que puede transformarme, que puede producir el mismo efecto que tuvo en los Corintios. Cómo es diferente esta situación que con Dios, con la religión o sin la religión estoy condenado. Hay una culpa dentro de mi ser por no estar a la altura de los estándares que quiero. Y es que el Evangelio me dice que la vida perfecta de Cristo Jesús se vuelve para mí, es mía. El Evangelio me dice que ya no soy un esclavo de mi pecado, que he sido redimido, que soy justificado por la fe y por lo tanto tengo paz para con Dios. Y cuando vemos a Pablo escribiéndole esto a los romanos, a los corintios, él siempre tiene que estarse regresando a un punto muy especial, porque nuestra mente va y luego. Entonces eso significa que puedo pecar libremente. Hermanos, el pecar, el desear el pecado es seguir siendo esclavo del pecado. Si mi mente, al escuchar acerca de la gracia de Dios para mi vida, de su perdón, mi mente se va entonces yo tengo una carta libre para pecar, significa que sigo estando esclavizado al pecado. Eso no es el Evangelio, esa no es la gracia. Hay una tristeza por mi pecado, hermanos, pero siempre viene con ella el recordatorio de que yo soy su hijo, de que yo soy lo que Él ha dicho que soy, que mi pecado no es mi identidad. Porque cuando el enemigo logra convencerme de que mi pecado es mi identidad, de que mi falla es mi identidad, que es lo que soy, lo que siempre he sido, lo único que voy a hacer, esa es una tristeza que me lleva a la muerte. El pecado, hermanos, no negamos también su poder seductor, apetecible. Yo pensaba en este ejemplo porque lo tenemos todos muy cercanos, creo que aquí en México principalmente, ¿verdad? Y no quiero pisar callos, pero oiga, qué rica es la coca. La coquita así con sus hielos, con este calor, bien rico. Pero si tú estás enfrentando un problema de diabetes, vas a tener que tomar una decisión difícil de tener que dejar la Coca-Cola. Y eso no le quita su sabor rico, eso no le va a quitar que a lo mejor se te va a antojar. Pero la vida cristiana, hermanos, no significa que yo voy por todo el tiempo, todos los años que me quedan de vida, extrañando el sabor de la Coca-Cola. Y luego si algún momento de flaqueza yo voy y tomo, me voy a sentir mal conmigo mismo y me voy a desear lo peor. Me voy a convencer de que jamás voy a poder dejarlo. Las personas que han logrado dejar, ¿verdad? Es un ejemplo muy sencillo, hermanos. Pero a mí me gustaría que lo pusiera usted en el contexto de su vida. Pero las personas que han dejado la Coca-Cola, no es solamente porque se han convencido de los daños que le hace, sino porque han encontrado algo más. Porque han encontrado en el agua fresca, ¿verdad? Algo que los hidrata, que les gusta, que les deja un buen sabor de boca mientras comen, y además están convencidos de sus beneficios. No es que toda la vida yo voy a seguir extrañándola hasta el último día de mi vida.
es que hay algo más que me ha convencido que es mejor, es algo que yo he deseado con todo mi corazón y se vuelve una nueva realidad. El Evangelio me dice que yo ahora soy una persona que no necesito de la Coca-Cola, que a lo mejor la puedo tomar, pero cada vez que la tomo mi pensamiento va a ser, ya no me sabe tan rica, ya no la necesito, ya no es lo que era antes para mí. Ha perdido su poder de agarrar mi corazón. El pecado, hermanos, no es que nosotros vayamos toda la vida así como que cargando esta condenación de que es que yo todavía amo el pecado y hay cosas en mi vida. El Evangelio viene para transformar primero mi naturaleza. Lo hace de una manera casi imperceptible, pero es por fe. Yo tengo que creer que mi naturaleza ha sido cambiada en alguien que no ama el pecado. Y que aun cuando pueda caer, está disponible para mí la gracia de Cristo Jesús para levantarme. Que la victoria de Cristo, que Él vino, dice, a condenar el pecado. Él vino a condenar la condenación. En 2 Corintios 7:1, hermanos, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son esas promesas, hermanos, de las que está hablando Pablo? De que Él va a habitar, de que Dios prometió que iba a habitar en medio de nosotros. No es que yo estoy temiendo el pecado, no es la condenación, el castigo. No es que yo diga, ay, ¿cuánto Dios puede castigarme? Por eso tengo que ser bueno. Es que el Evangelio me transforma a ver las promesas, es decir, es tanto lo que Dios me ha prometido, que no puedo perder mi tiempo con el pecado, que no puedo dejarme desviar por el pecado. El himno, ¿verdad?, que dice: soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. ¿Es esta nuestra realidad en nuestro caminar cristiano, hermanos? ¿O es ir arrastrando los pies sintiendo que ya no aguantamos y que necesitamos de ese pecado en nuestra vida? Necesitamos creerlo, hermanos. Creer es una convicción que viene por fe, que nos libera de ese peso de condenación y de culpa, que nos permite ser libres, que nos permite que nosotros expongamos nuestra falla a aquel que es el médico de médicos y va a traer sanidad, aunque produzca a lo mejor un poco de dolor, pero su sanidad es mucho mejor que encubrir mi pecado. Queremos, hermanos, ser libres, experimentar esa libertad de poder correr libres mientras el pecado está encubierto. Mientras yo trato de encubrir mi pecado, es como estar en una tumba oscura, pero viene la voz de Dios a traer libertad, a quitar esa piedra de la entrada de la tumba, y yo puedo salir corriendo libre y declarando que soy libre de pena y culpa. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Gracias, Señor, te damos por la obra que tú has hecho, Señor, a nuestro favor, que no dependemos, Señor, de mis fuerzas, de mi capacidad de obedecer la ley del pecado, sino que, Señor, tu justicia, esa vida perfecta que tú viviste aquí en la tierra como un hombre, Señor, es puesta sobre mí, es mía, y el pecado que era mío fue puesto sobre ti, Señor, para ser clavado en la cruz. Señor, no lo puedo entender completamente, pero quiero aceptarlo por fe, quiero declararlo con vida, quiero proclamarlo a otros, Señor, que son presa de la condenación, de la tristeza, de este mundo que trae muerte, y poder ser libre, oh Dios, en ti, libre para creer lo que tú quieres hacer, para creer lo que tú has dicho acerca de mí, que me escogiste, que me perdonaste, que me has llamado a tu mesa, Señor. Gracias te damos, Señor.
Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podrá separarnos de tu amor? ¿Quién puede, Señor? Nada. Ni lo creado, ni las cosas de arriba, ni lo de abajo, ni la muerte, Señor, puede separarnos de tu amor, de las promesas, Señor, que tú has dado. Amén. Permítenos caminar en esa verdad. Permítenos, Señor, ser libres, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, del peso, Señor, de la condenación y la culpa, de esa tristeza, de esa molestia, esa incomodidad que trae muerte, y correr a tus brazos, Señor. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, Señor. En esta hora yo quiero orar que tú traigas libertad de cualquier pecado oculto, de cualquier vicio, Señor, secreto, de cualquier mal hábito. Dios, tú puedes traer libertad, porque tú, Señor, eres el león de Judá que vino a romper toda cadena, que vino a hacernos verdaderamente libres en ti, Señor. No por medio de la vergüenza, no por medio de esconder, de que nadie sepa mi pecado. No, ahí no soy verdaderamente libre. Soy verdaderamente libre cuando puedo declarar tus maravillas y lo que tú has hecho en mi vida y donde tú me has sacado. Señor, trae tú la liberación que solamente tú puedes darnos. Padre, oramos por todos aquellos que tú pones en nuestro corazón que están atravesando por estos momentos, Señor, de prisiones en su vida, en su mente, en su corazón, de amargura, de pecado, de enojo, de ira. Señor, tú traes libertad, porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. No podemos liberarnos, Señor, solamente escondiendo, ignorando nuestro pecado, solamente cuando el Hijo trae su libertad
somos verdaderamente libres. Lo puedes hacer, Señor. Lo creemos en fe, lo declaramos. Esa libertad gloriosa en Cristo Jesús para caminar con pasos firmes, Señor, a lo que tú tengas para nuestra vida. Te amamos, Señor, te bendecimos.